El título de su charla es ¿Puede un científico apoyar en políticas públicas? Mi rol desde estudiante universitario. Muchísimas gracias. Gracias, Anaí, por tu presentación. Muy buenos días con todos, chicos. Como ya me presentaron, mi nombre es Valentina y yo hoy les voy a hablar un poco sobre cómo nosotros como estudiantes de ciencias, como jóvenes científicos, tenemos la responsabilidad de involucrarnos y apoyar al diseño de políticas públicas, que ya vamos a definir todos estos conceptos. Pero primero les quiero hacer unas cuantas preguntas para que reflexionemos. Primero, cuando te visualizas como un profesional, ¿de qué manera te ves contribuyendo al bienestar de la sociedad? En las soluciones, ¿de qué problemas locales te gustaría aportar con tu trabajo de investigación? Y sobre todo, ¿qué principales obstáculos has evidenciado que existen en tu país para que los proyectos científicos que te interesan se pongan en marcha? Vamos, chicos, aquí hay bastantes en nuestra región, en América Latina, bastantes problemas que no nos permiten o son obstáculos bastante grandes en el momento en que nosotros queremos llevar a cabo iniciativas científicas, ya sea el financiamiento, la falta de confianza pública en estas innovaciones científicas. Así que reflexionen en sus países. ¿Qué obstáculo han evidenciado que limita su posibilidad de llevar a cabo sus proyectos científicos? Si ya lo tienen en su mente, lo pueden comentar en el chat o abrir el micrófono, sería increíble para ir como que interactuando. Pero si ya lo tienen visualizado, si ya saben en qué problemas locales les gustaría aportar desde su trabajo de investigación, pues les hago la siguiente pregunta. ¿Qué están esperando para involucrarse? ¿Qué esperan para involucrarse en fortalecer la confianza pública de la sociedad en la ciencia? ¿Qué esperan para involucrarse en los debates sociales, políticos sobre ciertas regulaciones o leyes que existen en su país sobre, no sé, qué sé yo, organismos genéticamente modificados, tal vez leyes sobre biodiversidad y conservación? ¿Qué esperan para involucrarse? Chicos, aunque aquí obviamente ya hay graduados, pero también hay bastantes estudiantes que estamos en pregrado o en posgrado, y a veces creemos que la vida se nos va a solucionar en el momento en que nos graduamos. Y así no, eso no es lo que va a pasar. Si nosotros desde ya tenemos una visión clara de lo que queremos hacer con nuestra carrera o en qué proyectos de investigación, qué áreas nos interesan, pues lo más ideal sería que nosotros nos empecemos a involucrar en los debates actuales que hay en nuestros países, en nuestra región, sobre esos temas. Entonces, desde este punto de vista, yo les quiero compartir mi experiencia aquí en Ecuador. Yo soy ecuatoriano, que es principalmente esta, los organismos genéticamente modificados en la agricultura ecuatoriana. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros somos el único país en toda la región de América Latina y el Caribe que tiene prohibida por constitución el cultivo y el uso de organismos genéticamente modificados. El artículo 401 de nuestra Constitución dice explícitamente que se declara el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, y solo en caso de interés nacional se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados en el país. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que nosotros, a pesar de que no podemos desarrollar y plantar esos cultivos y semillas, nosotros importamos y consumimos igualmente productos transgénicos. Por ejemplo, la soya y el maíz que los importamos de Estados Unidos y Argentina. Entonces, chicos, les dejo para que ustedes reflexionen. Díganme, ¿sí o no que esto es un poco incoherente hasta absurdo? ¿Cómo es posible que nosotros como país, como academia en el Ecuador, no tengamos la posibilidad, como sector privado también, no tengamos la posibilidad de desarrollar esos cultivos y semillas transgénicos, pero sin embargo los compramos y los consumimos de igual manera? Entonces, desde esa perspectiva que yo identifiqué en mi país, fue que yo me empecé a involucrar justamente en estos temas. Pero antes que nada, ¿qué son los organismos genéticamente modificados? Para que quede claro, chicos, es cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético de otra especie que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna, pero en sí es el hecho de que un organismo, por ejemplo, un tomate, en su genoma, en su conjunto de genes, tiene una información genética que no le pertenece a este tomate. Por ejemplo, le va a pertenecer a una bacteria, puede ser a otra planta, a una zanahoria, pero no es específica del genoma de esa especie, sino es que tiene insertado en su genoma la información genética de otra especie, de otro organismo vivo.
A eso es lo que se le conoce como organismos genéticamente modificados o transgénicos. ¿Ok? El simple hecho de que un organismo vivo tenga información genética de otro organismo vivo. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿Por qué nosotros como país tenemos prohibida en nuestra constitución estos organismos genéticamente modificados? Principalmente podemos tocar dos temas, las semillas, la soberanía alimentaria y la agrobiodiversidad. Pero estos temas se defienden a través de los gremios agrícolas y ecológicos. Entonces, ¿qué opinan estos gremios? ¿Cuáles son sus fundamentos, sus argumentos para estar totalmente en contra? O al menos aquí en el Ecuador hay bastantes organizaciones, gremios agrícolas y ecológicos que están totalmente en contra de los organismos genéticamente modificados, hacen bastantes movilizaciones, marchas y demás. Entonces, ¿cuáles son estos dos argumentos en contra de estas nuevas herramientas biotecnológicas? Primero, ellos argumentan sobre el monopolio del mercado. ¿Qué es lo que ocurre internacionalmente? Estas semillas transgénicas son a nivel mundial principalmente distribuidas por 5 empresas: Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Pioneer y BASF. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez que estas empresas empiezan a distribuir sus semillas genéticamente modificadas, que principalmente suelen ser resistentes a ciertos agroquímicos, lo que va a suceder es que solamente estas empresas transnacionales tengan el poder tengan el poder sobre la soberanía alimentaria, que es lo que es como lo mencionan ellos, que es la soberanía alimentaria. Simplemente es el hecho de que nosotros como país, los agricultores o las diferentes provincias, tengan la posibilidad de tener completamente autonomía sobre los alimentos que consumen. Entonces, sí, efectivamente, este monopolio del mercado es uno de los grandes contraargumentos sobre el uso de estas nuevas herramientas biotecnológicas. Y de hecho hay un caso bastante interesante de la empresa Monsanto. Como a principios de este siglo, hasta el 2010, 2015, ocurrió que Monsanto era la principal empresa distribuidora de las semillas de la soya. Esta semilla de la soya era resistente a un agroquímico que es el glifosfato. Entonces ellos argumentaban fuertemente que este glifosfato, que es para poder eliminar la maleza de los cultivos, pero que no iba a afectar ni a la planta de la soya, ni a los seres humanos, ni a los animales, lo que ocurrió fue que, por ejemplo, en Argentina se dieron bastantes casos en el que este glifosfato realmente sí afectaba a la salud de los seres humanos y les provocaba malformaciones y cáncer. Este debate, justamente con este ejemplo específico del glifosfato y de las semillas genéticamente modificadas de la soya que Monsanto distribuía, generó un debate inmenso a nivel global sobre la seguridad de los alimentos transgénicos, los cuales al final se incrementó con el hecho de que Monsanto ya sabía que este glifosfato generaba malformaciones en los seres humanos y mantuvieron en secreto esa información hasta que más tarde se liberó. Entonces, este caso en específico evidentemente puso en duda toda la buena causa que tienen estas herramientas biotecnológicas para asegurar nuestra soberanía alimentaria a nivel global. Y también se argumenta sobre la pérdida de agrobiodiversidad. ¿Qué es esto? Es decir, que, por ejemplo, ¿qué ocurre con las plantas? Las plantas en sí, se van cruzando unas a otras en diferentes especies a través de procesos como la polinización cruzada o simplemente el viento. Entonces, ¿qué va a ocurrir si nosotros ingresamos a un cultivo una especie transgénica? Muy probablemente esta especie transgénica, justamente a través de estos mecanismos, como la polinización cruzada o el viento o demás, o la homogeneización de estas variedades en la siembra, va a hacer que las diversidades de plantas, de cultivos, por ejemplo, del maíz, que nosotros tenemos aquí en el Ecuador como especies endémicas tal vez, se contaminen con estos genes transformados de esas nuevas plantas transgénicas. Entonces, eso también es un punto principal, un argumento principal que tienen estas organizaciones en contra de los organismos genéticamente modificados: el monopolio del mercado y la pérdida de la agrobiodiversidad. Pero, muchachos, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros simplemente como región no podemos hacer caso omiso al surgimiento de estas nuevas herramientas biotecnológicas en la agricultura, cuando a nivel global ya se llevan a cabo en Europa, en Estados Unidos y demás, y nosotros simplemente hacernos los sordos y no querer involucrarnos en el debate. Lo único que estamos generando es que como región nos sigamos atrasando más en estos temas de ciencia, de innovación, de biotecnología,
que, como sabrán, aquí en América Latina nos falta muchísimo por desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer aquí en Ecuador? En el 2017 se sacó un artículo llamado Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, que permitió el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al territorio nacional únicamente para ser utilizados como fines investigativos. Evidentemente, este artículo generó mucha presión social, se movilizaron estos gremios agrícolas y ecológicos y como que para sacar esta ley que se pueda poner en funcionamiento pasaron aproximadamente unos 6 años entre todas las movilizaciones que ocurrieron aquí en el país. Al final, el año pasado, 2023, se sacó un acuerdo ministerial que es sobre el uso de semillas o cultivos obtenidos mediante técnicas de edición genética. Entonces, chicos, ¿cuál es la diferencia entre la transgénesis, que es los organismos genéticamente modificados, y estas técnicas de edición genética? Este acuerdo ministerial fue como la manera en que nosotros encontramos de burlar hasta cierto punto la ley, la constitución que nos declaraba como un país libre de transgénicos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la transgénesis, que son los como se conocen, es la técnica por la que se hacen esos organismos genéticamente modificados, y las técnicas de edición genética? Bien, la transgénesis es como agregar una nueva información genética a un organismo, es decir, similar a añadir una página entera a un libro. Estamos introduciendo un nuevo gen en su ADN para conferir una característica específica, un nuevo gen completo. O sea, estamos introduciendo algo que no le pertenece a ese organismo vivo para que tenga alguna característica específica, tal vez resistencia a alguna plaga o aumento en la información nutricional que tenga. En cambio, ¿qué son las técnicas de edición genética? Lo que nosotros hacemos con esas técnicas de edición genética es como corregir un libro. Es decir, solo cambiamos algunas palabras para mejorar la historia del libro, más no añadimos una página nueva, una completa historia al libro. Simplemente cambiamos una que otra palabra para mejorar la historia. Esto se hace con herramientas precisas con las cuales modificamos partes del ADN sin alterar todo el código genético, lo que permite crear organismos con nuevas características, que pueden ser, justamente como lo mencionamos, resistencia a las plagas, mayor valor nutricional, etc. Entonces, esto que quede clarísimo, la diferencia entre la transgénesis y las técnicas de edición genética. Transgénesis, añadir un gen totalmente externo de nuestro organismo vivo a ese organismo vivo. Y las técnicas de edición genética es simplemente modificar precisamente alguno que otro gen mismo de ese organismo vivo para que cumpla con alguna característica que deseamos. Entonces fue a través de estos dos conceptos que nosotros como país logramos sacar este nuevo acuerdo ministerial que nos permite a nosotros como academia empezar a realizar investigaciones, tanto academia como sector privado, que puedan lanzar investigaciones, propuestas, patentes, bioemprendimientos que estén relacionados con las técnicas de edición genética en la agricultura. ¿Y cómo yo me empecé a involucrar con todo este proceso? Actualmente yo soy pasante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que es un brazo de la organización de la OEA, y que tiene como objetivo principalmente brindar cooperación técnica a los diferentes ministerios de agricultura al nivel de toda América Latina. Tienen como objetivo también promover un liderazgo que potencie el fortalecimiento y la transformación de los sistemas agroalimentarios y la acción colectiva de los países. Es decir, que a través de este Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, lo que hacemos es organizar sesiones de desarrollo de capacidades para los funcionarios del Ministerio de Agricultura de aquí del Ecuador, para que ellos tengan el conocimiento, las capacidades técnicas, para lograr llevar todos estos acuerdos ministeriales que hemos ido sacando de la mejor manera. Es decir, que si nosotros como academia presentamos un proyecto que tenga que ver con edición genética, el Ministerio de Agricultura tenga las capacidades tanto técnicas como de conocimiento para poder revisar esos informes que nosotros estamos presentando y que ellos puedan determinar si efectivamente esa nueva investigación cumple con los requerimientos nacionales, es decir, se llevan a cabo a través de simplemente técnicas de edición genética, más no de transgénesis. Entonces, chicos, con eso yo les quiero dejar un mensaje importante. Nosotros, como jóvenes científicos, tenemos la obligación, nosotros como jóvenes científicos tenemos la obligación de llevar los beneficios que nos brinda la ciencia a todas las comunidades de nuestra región.
En nosotros está el hecho de que incluso las comunidades más marginales tengan un poco de conocimiento o se involucren un poco en estos temas, en estos debates de nuevas tecnologías emergentes, de estas nuevas innovaciones biotecnológicas, porque nosotros como academia jamás vamos a poder lograr llevar a cabo nuestras iniciativas científicas si no tenemos el apoyo de la población, de la sociedad, de nuestras comunidades, como país. Entonces, algo fundamental de nosotros como científicos es justamente esta parte de divulgación científica. El hecho de nosotros sentarnos a escuchar cuáles son los contraargumentos de ciertos grupos sociales en nuestros países y que tengamos la apertura de poder intentar solucionar esos problemas o esas consultas que ellos tengan de la mejor manera, de una manera comprensible, de una manera empática, de no creernos nosotros superiores porque tenemos educación o porque estamos en una carrera científica. Entonces, muchachos, con eso quiero mencionarles un programa que lo brinda la Fundación Botín, que es para fortalecer la función pública en América Latina. Ese programa, yo fui partícipe de ese programa el año pasado y fue el que me brindó una nueva perspectiva de lo que es servir a la comunidad desde la función pública y cómo nosotros como comunidad científica, la función pública en todos nuestros países necesitan muchísima más participación de nosotros de la que hay ahora para tomar justamente estas decisiones que comprometen nuestra biodiversidad, nuestra conservación, nuestras acciones para mitigar el cambio climático. Todas esas acciones, todos esos debates que se dan en la política necesitan a más científicos en ellos. Entonces, justamente este programa de aquí fue el que a mí me abrió los ojos y me dio una nueva perspectiva sobre este tema. Así que ahí les dejo las dos páginas de Instagram en las que pueden revisar muchísima más información sobre el programa, si les interesan estos temas, si realmente sienten esa necesidad de querer involucrarse más en los movimientos sociales, de involucrarse más con la sociedad, de llevar la ciencia a la sociedad en sí. Igual si tienen alguna pregunta, alguna consulta, me la indican tranquilamente y yo se las puedo resolver. Entonces, les agradezco muchísimo por su atención. Ahí dejo mis datos de contacto. Y si alguien tiene alguna consulta, me comunica. Muchísimas gracias, Valentina, por tan interesante plática y compartir la importancia de que los científicos lleven sus conocimientos a la población. Ahora pasemos a la sección de